Hace unas semanas hubo un evento a nivel mundial que aquellos que tomaron un avión o pretendían tomar un avión en esa ocasión la sufrieron un poquito. Hubo un problema con las computadoras. ¿Cuántos escucharon de esto? Hubo un problema con las computadoras, con los sistemas operativos de las computadoras y esto provocó que hubiera un problema con la conectividad, el internet, la comunicación. ¿Te imaginas si el día de hoy se cayera todo el internet? Toda la conectividad. Sería un caos completamente. Hace una semana sucedió esto, entonces muchos aeropuertos se vieron obligados a cancelar vuelos, a retrasar vuelos. Muchos aeropuertos ni siquiera tenían comunicación con sus aviones, entonces fue una situación compleja, fue una situación difícil. Se resolvió muy pronto, según yo sé, pero imagínate el caos que provocó el perder la conexión con alguien más. ¿Qué pasa cuando en tu casa se va el internet? Ya gritó un hijo en el cuarto, la mamá en el otro cuarto, el chiquito o la chiquita con la tele. Cuando perdemos la conexión, nos desesperamos. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. Imagínate cuando queremos hablar con nuestro Creador y esa conexión está distorsionada o está perdida. ¿Qué sucede con nuestro corazón y con nuestra vida cuando intentamos saber por dónde caminar y no conocemos el rumbo correcto? ¿A cuántos de nosotros nos ha ocurrido que estamos caminando en nuestra vida y de repente necesitamos dirección de parte de Dios y simplemente no caminamos porque no sabemos hacia dónde caminar? No tenemos idea de qué paso, qué tal si doy el paso aquí, no es por aquí donde tengo que caminar. De repente había una capacitación en una empresa y se hizo un ejercicio de comunicación. Y en este ejercicio había una persona parada que tenía que recorrer un camino específico, pero le taparon los ojos. Y otra persona que estaba a la par suya tenía que irlo guiando con su voz. El primer ejercicio que se hizo pues fue muy fácil, ¿no? Ya tenían comunicación, era muy sencillo. Y entonces esta persona guió al hombre a caminar y a no desviarse del camino. Pero una siguiente etapa del ejercicio fue que la persona que iba a guiar al que iba a caminar no iba a poder hablar. Imagínate el desorden que se hizo. ¿Cómo alguien que no habla puede guiar a alguien que no ve? Necesitamos conexión. Necesitamos esa conexión sobrenatural. No solo entre nosotros, sino con Dios. Porque si no, no vamos a saber cómo caminar. Y la oración, familia, es vital para que cada uno de nosotros caminemos por nuestra vida y sepamos cómo caminar y venzamos todas esas dificultades que sí o sí van a llegar a nuestra vida. Pero necesitamos juntos primero entender qué es la oración. La oración no es nada mágico, no es un ritual, no es una fórmula 1 más 1 son 2. Tampoco es una invocación. ¿Por qué queremos invocar a alguien que ya está aquí? Que vive dentro de mí y me acompaña a todos lados. La oración, familia, es una comunicación personal con Dios. Es como cuando tú te paras con alguien y empiezas a platicar con esa persona. Bueno, buenos días, George, ¿cómo estás?
Es una comunicación personal. Pero a veces creemos y vivimos pensando que la oración es mi cartita a Santa Claus. ¿Sabes algo? La oración no está hecha para que Dios se entere de lo que nosotros necesitamos. La oración no está hecha para eso. No es un buzón de sugerencias o un buzón de peticiones. No lo es. La oración no fue creada por Dios para que Él se entere de lo que tú y yo necesitamos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Aquí vamos a poder entender por qué la oración no está hecha para que Dios se entere de lo que tú y yo necesitamos. Mateo 6, versículo 8. Dice, no sean como ellos, está hablando Jesús, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Es decir, a pesar de que tú y yo usamos la oración para pedirle cosas a Dios, no está diseñada para que Dios se entere lo que tú necesitas. Dios ya conoce tus necesidades. Dios ya sabe lo que necesitas. Hay un versículo en Isaías que dice, antes que clamen, yo ya escuché. Aun cuando no han abierto su boca para clamar a mí, yo ya escuché. Por eso es Dios. Entonces Dios no necesita que nuestras oraciones contengan nuestras necesidades para enterarse de ellas. Dios ya las conoce. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Dios ya sabe que necesitas un nuevo trabajo. Dios ya sabe que necesitas para pagar esa deuda que tienes. Dios ya sabe que necesitas y anhelas con tu corazón que tus hijos vengan a la iglesia. Dios ya lo sabe. Entonces lo primero que tenemos que hacer, familia, es quitarnos la idea de que la oración es un pliego petitorio para Dios. Porque mucho porcentaje de nuestras oraciones lo ocupamos ¿para qué? Para pedirle cosas. Y la oración no está diseñada para eso, a pesar de que la ocupamos para eso. Pero si Dios entonces no necesita escuchar de mi boca mis necesidades, ¿para qué oramos? ¿Cuál es la razón de que tengamos la oración a nuestra disposición? Y ojo, no estoy diciendo que está mal pedirle cosas a Dios o usar la oración para pedirle su ayuda. No está mal. Siempre y cuando tú y yo seamos conscientes que el motivo principal de la oración no es pedirle cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué todo el mundo está duro y dale que oremos, que seamos fieles en la oración? ¿Por qué todo el mundo se para aquí y dice, no olvides orar en tu casa, tener tu tiempo de intimidad? ¿Por qué? Y déjame decirte, hay muchas razones por las cuales la oración es importante en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Y el día de hoy quiero compartir contigo algunas de ellas. No vamos a alcanzar a verlas todas porque son muchas, pero vamos a ver algunas de ellas. Pero para esto quiero invitarte a que vayamos a la Biblia. Vamos a Primera de Samuel, primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1 de Samuel. Vamos a ver la historia de una mujer que hizo uso de esta herramienta para vencer, que es la oración. Samuel capítulo 1, versículo 9. Estamos hablando de Ana, mamá del profeta Samuel. Pero en este momento Samuel ni siquiera figura aquí en la historia. Dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo,
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El versículo 10 nos habla que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová. Es decir, Ana estaba viviendo en su corazón una aflicción muy fea y llevaba mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que su esposo era Elcana y él tenía hijos, pero de otra mujer, no tenía hijos con Ana. Y dice versículos anteriores de este capítulo que la otra mujer hacía de menos a Ana. Imagínate que todo el tiempo estés no solo con amargura en tu alma, sino que otra persona se esté burlando de ti, esté poniendo el dedo sobre la llaga y todo el tiempo te esté recordando lo que no eres, lo que no hiciste, lo que no tienes. Ana tenía aflicción en su corazón. Estaba muy acongojada y dice que lloraba abundantemente. ¿Recuerdas la última vez que lloraste como niño en la presencia de Dios? El abrazo del Padre se siente increíble, pero ¿qué pasa cuando empiezas a orar y rompes en llanto por lo que estás viviendo en tu corazón? Entonces, esa era la vida de Ana. Y dice que oraba constantemente a Dios en sus aflicciones. Ana no dejó de creer en Dios. Y aquí vamos a hablar de algunas razones del por qué la oración es tan importante en la vida de los hijos de Dios. Y lo primero que quiero compartirte es que la oración para los hijos de Dios es importante porque nos lleva a tener una actitud de dependencia de Dios. ¿Sí te fijas cómo estamos entrando a algo muchísimo más profundo que pedirle algo a Dios? Aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice. Cuando Jesús menciona en Mateo que cuidemos y procuremos las cosas de arriba y todo lo demás será añadido. La oración nos lleva a tener una actitud de dependencia de Dios. Ana sabía que la aflicción en su corazón no podría ser consolada por nadie, ni siquiera su esposo. Porque dice la palabra de Dios que Elcana, su esposo, llegaba y le decía: ¿por qué no comes? ¿Por qué no dejas de llorar? ¿Por qué estás triste? Y Ana oraba y oraba y oraba y oraba. Ella sabía que solo Dios podía consolar la aflicción en su corazón. ¿Cuál es el primer lugar al que corres cuando tienes una aflicción? ¿A dónde corres cuando ya no hay salida? ¿Corremos a la presencia de Dios donde habrá consuelo para nosotros? ¿O corremos a alguien más? ¿O corremos a cosas materiales? Cuando tienes una enfermedad en tu vida, pues es muy fácil estar o sentirse seguro cuando ves que tu seguro de gastos médicos está activo, ¿no? O cuando tu cuenta de banco está llena. No pasa nada, vamos al hospital. Pero ¿qué pasa cuando hay una encrucijada y no hay nadie y no hay nada? ¿A dónde corres? Ana corrió a la presencia de Dios. Sabía que sus aflicciones solo podían ser consoladas por la presencia de Dios. Y estoy seguro que más de alguno de nosotros nos podemos identificar con Ana. ¿Cuántas oraciones en tu vida ha habido de esas oraciones en las que tú sabes que no hay salida? Que solo Dios. No hay para dónde, solo Dios. Y fíjate, cuando Jesús enseña en Mateo a orar, vamos a Mateo capítulo 6, los primeros 2 renglones nos dan una revelación tremenda acerca de la oración. Mateo 6, versículo 9.
Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Este versículo, o la manera en que Jesús nos instruye a orar, denota una actitud de saberse inferiores a Dios. Esta oración, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, nos muestra una actitud en nuestro corazón en la que decimos, sí, nos reconocemos hijos de Dios, nos reconocemos criaturas suyas, nos reconocemos como creados suyos, reconocemos que Dios es superior, que está en el cielo, y buscamos que su nombre sea santificado. Es decir, cada persona que hable de Él tiene que hablar de la santidad de Dios. Entonces, cuando nuestro corazón denota esta actitud de dependencia completa de Dios, nuestra confianza en su poder aumenta cuando le reconocemos como Dios. Nuestra confianza como seres humanos se postra a sus pies cuando le reconocemos que es Dios y que es todopoderoso. Ana sabía que ella dependía 100% de Dios. Ana sabía que nadie podría quitar su aflicción sino solamente el poder de Dios. Ana sabía que lo que ella sentía en su corazón, nadie podría consolarlo, nadie podría traerle paz en su corazón, solamente Dios. Por eso Ana, dice la Biblia, que lloraba abundantemente en la presencia de Dios con amargura de su alma. Entonces, la oración nos lleva a tener una actitud de dependencia 100% a Dios. Por eso es importantísima la oración en la vida de los cristianos. Pero no solo por eso, no solo sucede eso. ¿Qué más pasa con la oración? Vamos al capítulo 1 de 1 Samuel de nuevo. Vamos al versículo 14. ¿Qué más sucede cuando oramos? ¿Por qué es importante la oración en la vida de los hijos de Dios? Dice el versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Bueno, vamos a leer la versión NBI. Dice, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. Versículo 16. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Fíjate lo que dice el versículo 15. En la versión Reina Valera dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová. Ana no tenía dónde correr. Ana sabía que nadie ni siquiera podría entender la aflicción, la profundidad de la aflicción de su corazón. Y es algo que necesitamos aprender, que nadie en este mundo puede entender la aflicción que tenemos en nuestro corazón como Dios. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie puede entender lo que sientes como Dios lo entiende. Y cuando tú y yo aprendemos esto y vamos a la presencia de Dios y buscamos su rostro en oración, lo que va a suceder es que nuestra comunión con Dios va a crecer. Y eso es lo que sucede cuando oramos. La oración nos lleva a una comunión más profunda con Dios. ¿Y sabes qué pasa? Dios se deleita cuando tú y yo tenemos comunión con Él. Cuando tú buscas el rostro de Dios, cuando tú anhelas la presencia de Dios y oras cada vez que tienes un tiempo en tu casa, en tu trabajo, el corazón de Dios se deleita y dice, mi hijo, mi hija quiere estar conmigo, quiere hablar conmigo. Dios se deleita cada vez que tú y yo oramos.
Y el hecho de saber que nadie puede comprender nuestra aflicción más que Dios nos lleva a buscarle más profundamente. ¿Cuántas veces has tenido algún problema y necesitas que alguien te escuche? Varios, ¿no? Pero no solo necesitamos que Dios nos escuche, necesitamos que alguien nos comprenda. Qué feo se siente cuando tienes un problema, se lo platicas a alguien y en vez de ser empático contigo, te empieza a regañar. ¿Sí te ha pasado? Oye, es que me pasó esto, tengo un problema. Pues sí, pero es que fue tu culpa, porque ¿para qué te cuento, no? Si lo que necesito es que alguien me entienda, me comprenda, me diga todo va a estar bien. ¿Qué sientes en tu corazón? Por el contrario, cuando alguien tienes un problema y alguien lo nota, te dice, Eddie, ¿qué tienes? Y Eddie te platica su problema. Y entonces dices, Eddie, no te preocupes, amigo. Todo va a estar bien. Dios tiene el control. ¿Qué sientes cuando alguien te dice eso? Está padre, ¿no? Sientes bonito. Ahora, imagínate si alguien como nosotros, imperfectos, seres humanos, con miles de errores, si alguien se acerca a ti y te dice todo va a estar bien, sientes bonito, imagínate lo que es que tu creador, tu salvador te diga, hijo, yo tengo todo bajo control, nadie te va a vencer, yo estoy contigo, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a proveer, no hay nada que te aleje de mi amor, todo va a estar bien, hijo. Imagínate cómo tu corazón es reconfortado cuando escucha de nuestro Salvador esas palabras. Por esa razón, cuando tú y yo como hijos de Dios oramos y buscamos su rostro en oración, nuestra comunión con Él aumenta y su corazón se deleita en esa comunicación. A veces suena medio trillado, pero muchas veces cuando decimos es que Dios no me habla, es que la semana pasada hablamos de esto, ¿te acuerdas? Dijimos que mucha gente decimos es que Dios no me habla. Pues sí, pero no abrimos la Biblia. ¿Cómo quieres que nos hable? O sea, no. Lo mismo sucede con la oración. Es que Dios no me dice nada, es que no siento aquí como que Dios me abrazara. Papacito, ¿cuántas veces buscamos en oración a Dios? Y ¿sabes qué? Vamos a quitarnos de todas esas tonterías de religiosidad, ¿va? Para buscar el rostro de Dios no necesitas que el cuarto tenga una luz tenue y que huela a incienso. No necesitamos eso. A veces decimos, no, es que hoy no me dio tiempo. Haces tu devocional, tienes un tiempo especial. Qué padre, es bueno, es excelente. Pero para hablar con Dios no necesitas un momento y un lugar específico. Puedes hablar con Dios hasta cuando estás en el baño. Dios es tu creador. ¿Qué parte de tu cuerpo no conoce? Y a veces usamos el lugar o el tiempo como excusa. Híjole, se me fue. Hoy ya no tuve tiempo de hablar con Dios. Pero son 11:30 de la noche y estoy moviéndole al Netflix, ¿no? O a las redes sociales. Necesitamos quitar la religiosidad de nosotros. Mucha gente, ¿cuántas personas hemos visto que vamos manejando hacia el trabajo y vemos personas en su carro como loquitas hablando solas? Muchos van cantando, muchos van haciendo otras cosas, pero muchos de ellos van hablando con Dios. ¿Cuántas oraciones salen desde los automóviles cuando vamos rumbo al trabajo? Cualquier lugar es bueno para hablar con Dios. Cualquier momento es buenísimo para hablar con Dios. Y si tú y yo queremos crecer nuestra comunión con Dios, necesitamos buscar su rostro en oración. ¿Cuándo fue la última vez en la que tú y yo dimos gracias por los alimentos, conscientes de que si no fuera por nuestro Señor, no tendríamos que comer? El otro día andábamos, hubo un evento evangelístico, vino el pastor César Castro de la Ciudad de México y
y estuvimos ahí acompañándoles y nos encontramos con una persona que sacaba de su mano una cantidad de dinero y decía: esto es todo lo que tengo para comer toda la semana, yo y mis 4 hijos. Y ahí es cuando te das cuenta que a veces nos preocupamos o nos quejamos por cosas muy chiquitas, teniendo libre acceso a la presencia de nuestro Salvador. Ya no hay nada que nos bloquee para entrar en su presencia. Dice la Biblia que el velo se rasgó. Es decir, era un mensaje de parte de Jesús diciendo: yo ya pagué, nadie más necesita pagar, pueden entrar. Qué bonito se siente que te inviten a un evento gratis, ¿no? Hace unas semanas vino Dante Gebel. ¿Cuántos conocen a Dante Gebel, el pastor Dante? Vino aquí a la ciudad de Pachuca y a mi esposa y a mí nos invitaron y fuimos y estuvimos ahí en primera fila y se siente bonito, ¿no? Cuando te invitan y no pagas. Se siente muy padre. Imagínate lo que es entrar a la presencia de Dios y decir, que te digan: ya no necesitas pagar, ¿eh? Ya pagaron por ti. Entra. Imagínate que te dicen eso y tú digas: ah, no, gracias, no quiero entrar. Así pasa en nuestro corazón cuando no queremos orar, o cuando no usamos la oración, o cuando en vez de ir a la presencia de Dios con nuestra aflicción de espíritu, con nuestro llanto abundante que tenemos atorado aquí, vamos con otra persona. George, yo te quiero mucho, pero no eres como Dios. Es como que vayas, en vez de ir a la presencia de Dios, vayas con George, ¿no? O con Eddie, o con Abby, o con Dani. Los quiero mucho a todos, pero no son Dios. Nadie puede procesar la aflicción de tu corazón como el Señor Jesucristo. Pero muchas veces no somos conscientes de eso. Solo oramos y le decimos: Señor, acuérdate que tengo que pagar esto, provéeme para esto, provéeme para esto otro, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y dónde se quedó mi conexión? ¿De qué me sirve pagar mis deudas si mi corazón sigue afligido? ¿De qué me sirve tener para mis gastos y para comer si el llanto que trae mi alma lo traigo atorado aquí? No me sirve de nada. Cuando tú y yo oramos, nuestra comunión con Dios es más profunda, muchísimo más profunda. Y ojalá que cada uno de nosotros, familia, podamos buscar la comunión con Dios aún en medio de la bendición. Sabes, en Lucas capítulo 5 nos cuenta una historia de Jesús y nos relata parte de su ministerio. Habla sobre el momento en el que Jesús sana a un leproso y le dice: no vayas a decir nada, o sea, tú no me conoces, ve en paz, Dios te bendiga y tan. Pero el leproso va y cuenta y dice: es que Jesús me sanó y el maestro. Entonces el ministerio de Jesús empieza a crecer. Su nombre es más conocido por todos lados. Y a pesar de eso, fíjate lo que sucede en el versículo 16 de Lucas 5. Dice: mas él, habla de Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. A pesar de que su ministerio estaba creciendo, a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que estaba haciendo milagros, a pesar de que todo estaba progresando como Dios lo había planeado, en medio de la bendición, dice la Biblia que Jesús mismo se apartaba a lugares desiertos a orar, a buscar el rostro de Dios, de su Padre. A pesar del éxito que estaba teniendo su ministerio, Jesús encontraba el tiempo para orar y para buscar la voluntad de Dios. La comunión con Dios no está hecha para que tú y yo la busquemos solo cuando hay aflicciones, sino para que busquemos estar en contacto con Él, en comunión con Él todo el tiempo.
Pero ¿qué más sucede cuando oramos? Porque también es importante la oración en la vida de los cristianos. Cuando oramos, familia, la obra del reino de Dios avanza. Cuando oramos, la obra del reino de Dios avanza. Fíjate lo que dice el versículo 20 de Samuel, capítulo 1. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. No solo su corazón fue consolado, no solo descargó todo su llanto y su aflicción fue transformada, sino que aparte de todo eso, Dios le dio lo que anhelaba su corazón. Y Ana pensó que nada más iba a hacer algo que alimentara su corazón, pero lo que no estaba viendo Ana es que Dios la estaba haciendo parte de la historia del pueblo de Israel. La oración nos da la oportunidad de intervenir en el avance del reino de Dios en esta tierra. Esto sucede cuando tú y yo oramos y Dios nos responde. Dios no solo escuchó su aflicción, sino que le dio una tremenda bendición que fue Samuel. No sé si has leído la historia de Samuel, pero Samuel restauró el culto verdadero a Dios. Samuel lideró la victoria sobre los filisteos. Samuel estableció la monarquía. Él fue el que ungió a Saúl y ungió a David, al rey David. Y Samuel fue juez, profeta y sacerdote de Dios. Imagínate lo que la comunión que tuvo Ana con Dios generó. No solo su corazón fue restaurado, fue abrazado, fue consolado, sino que Dios utilizó la aflicción de Ana para hacer crecer el reino de Dios en la tierra. Yo creo que Ana jamás se hubiera imaginado que el hijo que Dios le había dado iba a ser juez, profeta, sacerdote, iba a ungir a los reyes de Israel. Jamás se lo hubiera imaginado. Pero el reino de Dios avanzó a través de esto. Dios quiere usarte ahí donde te plantó, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con tus vecinos. Dios quiere usarte. Pero para dejarte usar, necesitas la comunión con Dios. Necesitas buscar a Dios en oración. Y mucha gente alrededor del mundo piensa que entre más sirvo, entre más veces me subo a cantar, entre más veces predico, entre más veces sirvo, más comunión tengo con Dios. Y eso no es cierto. La comunión con Dios no viene a través del servicio. La principal comunión con Dios viene a través de la oración. ¿Quieres que tu comunión con Dios crezca? Busca a Dios en oración. Busca su rostro, derrama tu corazón. ¿Y sabes qué? La oración eficaz es posible solamente a través de Jesucristo. No a través de lo que hago, no a través de mi servicio, no a través de que me porto bien. La oración eficaz es solamente a través de Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es como cuando vas a un lugar a hacer un trámite oficial y llevas una carta poder, y quien tiene la autoridad para tomar decisiones escribe en la carta: yo le doy la autoridad para tomar decisiones, para buscar, para hacer este trámite en mi nombre a fulano de tal. Entonces, cuando te llegas a un lugar a hacer un trámite y te dicen: no, es que usted no es fulanito, no está autorizado, sacas tu carta poder. Aquí está, estoy autorizado. Así funciona la oración. Usamos la autoridad del nombre de Jesús para poder orar y que nuestras oraciones puedan llegar hasta la presencia del Padre. Tenemos la autoridad de parte de Jesús. Hay un solo mediador, que es Cristo Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. No es una costumbre, no es por eso cuando pides algo, oras: Señor, en el nombre de Jesús, amén. Oramos en el nombre de Jesús porque es el nombre que tiene la autoridad.
Juan 14:6 dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús ya pagó, limpió el camino. Él fue el sacrificio. El camino está libre para que tú puedas buscar a Dios en oración. Familia, yo te aseguro que si tú escudriñas la palabra de Dios y buscas constantemente que tu comunión con Dios crezca, no va a haber nadie que te pueda detener. Vas a poder cumplir tu propósito a cabalidad. Pero necesitamos hacer uso de estas herramientas. Necesitamos buscar el rostro de Dios en oración. A muchos de nosotros nos parece aburrido orar más de 15 minutos. Nos cansamos, nos aburrimos. Ay, es que tengo cosas que hacer. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida le dedicamos a orar? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que no se nos delegó 100% la tarea de orar, de interceder, sino que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros delante del Padre. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora imagínate en tu vida buscando constantemente la comunión con Dios a través de la oración, con la autoridad que ya nos dio Jesús y con la intercesión delante del Padre, del Espíritu Santo. Imagínate lo sobrenatural que va a ser la respuesta de Dios. Pero necesitamos buscar el rostro del Señor. Hay un versículo que a veces nos parece medio loquito, que está en 1 Tesalonicenses. Y dice 1 Tesalonicenses 5:17, está cortito, pero dice: orad sin cesar. Y nos parece medio loco, ¿no? De repente pensamos y decimos: Señor, pues tengo que trabajar. ¿Cómo voy a estar orando todo el tiempo? Pero ¿sabes qué? Nos parece así porque lo vemos con nuestros ojos naturales. Pero ¿sabes? Tu espíritu está constantemente en comunicación con el Espíritu Santo. Muchas veces los muchachos están cantando, pero mientras su boca se mueve, su espíritu está orando. Su espíritu está hablando con Dios. Muchas veces nos paramos a predicar aquí y muchas veces la oposición espiritual es muy grande. Y mientras hablamos, nuestro espíritu está orando. Y este no es un privilegio, es un derecho. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos libre acceso a tener esa comunicación con Dios. Ya se rompió el velo, ya se pagó el precio, ya no necesitas hacer nada, solamente buscar el rostro del Señor en oración. Cuando se rompió el velo, no dejaron un mensajito que decía: bueno, solo los que sirven en la iglesia tienen. No, el acceso es para todos los hijos de Dios. Para todos los hijos de Dios. Y sabes, te voy a decir algo. Mucha gente alrededor del mundo puede clamar y puede orar. Pero la promesa de Dios es atender y responder las oraciones a través de Jesús.
Y tú y yo tenemos ese derecho y tenemos esa herramienta disponible. Pero ¿cómo va a crecer nuestra comunión con Dios si nuestras oraciones son: en el nombre de Jesús, amén, comamos? Es imposible. Y sabes que a veces es triste porque los tiempos se ponen cada vez más difíciles. El tiempo en el que Jesús regrese otra vez está muy cerca. Y sabes que Satanás está trabajando todos los días arduamente por condenar a más y más y más gente, por alejar más y más y más a más gente de la presencia de Dios. ¿Sabes? El otro día estábamos viendo una película, Jessie y yo. Jessie es mi hija chiquita, tiene 10 años. Y hay una película que se llama Dejados Atrás con Nicolas Cage. ¿Cuántos han visto esta película? Búsquenla. Se llama Dejados Atrás, en inglés es Left Behind. Y habla precisamente del momento en el que la iglesia de Dios va a ser tomada y cuando empiece la tribulación. Entonces, esto no son historias, familia, está en la Biblia. Va a llegar el momento en el que Jesucristo regrese por su iglesia. Y hay una parte en la película donde una chica que no fue llevada llega a la iglesia y se encuentra al pastor y le dice: ¿usted qué hace aquí? ¿Es el pastor? Yo pensaría que se fue con Cristo. Y el pastor le dice algo muy interesante, impactante. Le dice: prediqué muchas veces, pero muy pocas veces creí en lo que predicaba. Tú y yo podemos estar aquí todos los días si tú quieres. Hay gente que cree que entre más tiempo pase en este edificio, mayor comunión con Dios tiene. También es incorrecto. Necesitamos buscar el rostro del Señor, entregar nuestra vida. Dice Romanos: presenten su cuerpo delante de Dios. Esto fue una película, pero en realidad los tiempos están muy difíciles. El pueblo de Israel está enfrentando guerras ahorita. Yo vi un reportaje que decía que Israel enfrenta guerra ahorita en 7 puntos diferentes de su país, con 7 enemigos diferentes. Eso jamás había ocurrido, jamás. El tiempo está cerca. Es momento de buscar más y más y más la comunicación y la comunión con nuestro Salvador. Porque sabes que Satanás no solo trabaja allá afuera con los que no conocen de Dios, también quiere alejarte a ti, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa de la presencia de Dios. Y tenemos las herramientas para vencer, pero a veces no las usamos. Y sabes, hay muchas más herramientas, pero este par de domingos Dios ha querido que regresemos a las bases. Y la base es esta: la palabra de Dios. Si tú escudriñas la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Si tú oras y buscas la comunión con Dios a través de la oración, Dios te va a hablar. Tu comunicación, tu comunión con Dios va a crecer aún más. Las herramientas están ahí, pero al final del día es tu decisión y mi decisión si vamos a hacer uso de esas herramientas. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y a veces somos muy optimistas y agarramos este versículo y dicen, no, yo todo lo puedo. Sí, pero nos olvidamos que dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo vas a poder todo en Cristo si no oras, si no buscas comunión con Él, si no abres su palabra, si no le dices, Señor, háblame, ¿qué tienes para mi vida? Va a ser imposible que tú puedas todo si no estás en Cristo. Familia, es tiempo de que regresemos a las bases. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia, abre tu Biblia, abre tu Biblia. Busca a Dios en oración. No importa si vas manejando, si vas por tus hijos a la escuela. Busca el rostro del Señor en oración. Dice la Biblia que llegará un momento en el que la gente quiera saber de Dios y ya no va a haber oportunidad. Tenemos el regalo tremendo de tener la palabra de Dios, de tener libre acceso a su presencia. Yo te invito a que en tu corazón puedas decirle, Señor, en realidad, ¿cuántas veces te he estado buscando últimamente? Mis aflicciones son más poderosas que mis ganas de estar en tu presencia, que mi oración. Y es un buen momento para decirle, Señor, aquí estoy una vez más. Quiero regresar a tener esa comunión contigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Toma unos minutos. Cuando empezamos, te dije, te pedí que tomaras un tiempo y dejaras que Dios hablara a tu corazón. Qué diferente es hacerlo ahora que entendemos lo importante que es la oración en nuestras vidas. Toma unos minutos. Dile, Señor, perdóname, Padre. Perdóname porque no le he dado a tu palabra, a mi comunicación contigo, la importancia que requiere. Y deja que Dios hable a tu corazón.